Buenos días, tardes o noches. Hoy hablaremos sobre un tema que se lleva debatiendo desde hace décadas y que ha armado miles de peleas en los foros de Internet. ¿Cuál es mejor, Linux, Windows o Mac? Pues en este vídeo abarcaremos desde cuándo se crearon, cómo han ido evolucionando y los pros y contras de cada uno. Así que sin mucho más que decir, empecemos con el vídeo. Antes de empezar, vamos a ver un pequeño resumen sobre lo que es una OS y para que no haya confusiones. El sistema operativo es el software que actúa como el puente para que el usuario, o sea tú interactúe con el hardware a través de una interfaz gráfica intuitiva y las aplicaciones que decidas ejecutar, desde tus juegos como aplicaciones de trabajo. Usen el hardware para poder funcionar correctamente fácil, ¿no? Para entender a Windows, hay que remontarnos hasta los años 80, donde la idea de una computadora personal parecía cada vez más cercana, y en el 81 cuando IBM lanzó la que muchos consideran la primera PC de consumo masivo, el mercado hizo un boom enorme. Pero ¿qué tiene que ver esto con Windows? Tiene mucho que ver, porque en ese entonces una PC no era como lo es hoy en día. Debía ser un interesado en la informática o profesional para darle un uso realmente útil a una PC de miles de dólares. Fuera de eso, tu PC era un adorno muy caro que usabas para presumir que te sobraba el dinero. Pero entonces, un visionario llamado Bill Gates vio esto y pensó, ¿por qué en vez de hacer todo por comandos, hacemos un entorno para que un usuario promedio lo use con comodidad? Y a partir de eso, en el 85 nació Windows 1.0. Este fue el que planteó las bases de un imperio, pero curiosamente, solo era una capa encima de MS-DOS, pero ya había sentado las bases para lo que es el Windows de hoy en día, un sistema operativo que todo usuario casual usa en su día a día. Sin agregar mucho relleno, procedemos a mencionar las ventajas y desventajas de Windows. Ventajas: tiene una compatibilidad enorme con cualquier dispositivo, haciendo que no tengas que luchar contra miles de líneas de código para hacer funcionar la impresora prehistórica de tus padres. Y esto se debe a que Windows es muy conocido porque tener controladores muy maduros y mejorados para que tú solo tengas que conectar el dispositivo y hagas lo que debas hacer. Es debido a esto que muchas empresas donde los documentos deben moverse rápido y no hay tiempo para el error, lo utilicen la mayoría de las veces. Es muy cómodo, ya que todo es demasiado intuitivo y además cualquier persona que tenga dos ojos de frente sabe que hace cada botón del escritorio, como apagar la PC. Entre otras cosas, es favorable para personas que solo quieren sentarse a jugar tranquilos o para alguien que quiera hacer un documento. Muchos videojuegos salen pensados principalmente para Windows, una ventaja muy favorable para apasionados del gaming, como tú o yo. Tiene demasiados programas que cubren cualquier necesidad. Si eres programador, Windows lo tiene. Diseñador, Windows lo tiene. Está pensado para uso general, pero no todo es color de rosas para Windows. También tiene sus desventajas, y algunas se hacen notar más que otras. ¿Desventajas? Es el principal objetivo de hackers. Esto es una obviedad, ya que Windows es el OS más usado a nivel mundial y lo vuelve un objetivo crítico para gente con intenciones maliciosas. Debes pagar para poder tener Windows, ya que está sujeto a una licencia, y eso a veces hace que PCs o laptops que vengan con Windows preinstalado aumenten demasiado su precio, lo cual no es lo más atractivo para usuarios que lleguen con un presupuesto ajustado. Consume demasiados recursos de la PC. En los últimos años, desde Windows 10, Windows se ha vuelto un sistema operativo demasiado demandante y pesado para PCs que apenas andan con lo justo para abrir documentos o juegos muy ligeros. No es lo ideal si tu PC ya se carga unos buenos años encima. Telemetría. En los últimos años se ha hecho demasiado polémico el hecho de que Windows espía tus archivos y los envía a la base de datos de Microsoft para darte unas mejores recomendaciones en anuncios, configuraciones, etc. Mac OS. Mac OS es el sistema operativo de todo el ecosistema Apple, y para comprender a Mac, ¿debemos remontarnos a los 80s de nuevo? Sí, porque también tiene una historia que vale la pena conocer. Esta información vale millones.
En el 84, mientras Windows apostaba por llevar su software a las computadoras de cualquier fabricante, Apple tomó un rumbo más privado. Básicamente pensó, ¿y si hacemos el software y también el hardware? Y a partir de esa idea, nació la Apple Macintosh, una PC revolucionaria para la época en que salió porque tuvo una interfaz gráfica muy amigable con el usuario y además popularizó el uso del MOSE. En un principio su sistema operativo se llamó System Software, no muy emocionante que digamos, y en el 2001 pasó a llamarse a lo que todos conocemos como macOS. La principal característica de macOS es que se complementa demasiado bien con el ecosistema Apple, haciendo que si tú, por ejemplo, tienes un Apple 90 Pro Max, puedes transferir archivos, utilizar funciones, complementar tu teléfono con tu Mac, entre otras funciones muy útiles. macOS está pensado principalmente para que sea un entorno estable y funcional, y además muchos opinan que Mac tiene muy bien integradas herramientas para lo que es el diseño gráfico, cosa que capta mucho la atención de creadores de contenido y diseñadores gráficos. Pero macOS tampoco es perfecto, ni ninguno de los otros OS que veremos luego, así que veremos sus ventajas y desventajas. Ventajas: 1. El software y el hardware conviven demasiado bien, y esto se debe a que, como todos saben, Apple se encarga tanto de diseñar el dispositivo como el sistema operativo, logrando una optimización absurdamente buena sin perder calidad. A diferencia de Windows, que está pensado para todos los dispositivos, macOS está diseñado principalmente para sus dispositivos. 2. El ecosistema se integra demasiado bien. Como mencioné anteriormente, si por ejemplo tienes un iPhone y quieres enviar un archivo de tu celular a tu laptop o viceversa, el ecosistema los integra tan bien que permite una cómoda y rápida interacción entre dispositivos sin necesidad de usar puertos USB para pasar datos, entre otras cosas. 3. Está demasiado protegido contra acciones maliciosas, a diferencia de Windows, que está distribuido a millones de dispositivos y lo vuelve un blanco atractivo contra hackeos. macOS, al solo venir integrado en dispositivos Apple, tiene una menor cuota y resulte menos rentable para los hackers. 4. Calidad de software optimizados para macOS. Esto es una de las cosas que más hacen destacar a macOS sobre otros sistemas operativos, y es que cada aplicación o programa que está diseñado específicamente para macOS no debe preocuparse por hacer que funcione en miles de dispositivos, a diferencia de Windows, sino que optimiza su programa para el público objetivo, cumpliendo esta filosofía: preferir calidad sobre cantidad. Desventajas: 1. El ecosistema es muy cerrado. A pesar de que tiene una buena integración con dispositivos de la marca, el código interno de macOS está cerrado bajo llave y solo tienen acceso trabajadores contratados por Apple, lo cual puede ser un disgusto para usuarios que les gusta modificar o personalizar su sistema operativo a un nivel más complejo. 2. Sin variedad de hardware. macOS está diseñado específicamente para dispositivos Apple, haciendo que su instalación en otros dispositivos sea inestable o en su totalidad imposible. 3. No es compatible con muchos videojuegos, y esto se debe a que para los desarrolladores de juegos, macOS es un mercado mucho más pequeño a comparación de Windows, y es por eso que lanzan su juego pensando en usuarios con dicho sistema operativo. 4. Compatibilidad con software especializado. Algunas aplicaciones o programas solo brindan soporte únicamente a Windows. Y por último, pero no menos importante, Linux. Linux es un sistema operativo creado en el 91 por Linus Torvalds, y se estarán cuestionando por qué habría que crear un sistema operativo si ya había Windows para ese entonces. Y la razón es algo más común de lo que parece. Linus Torvalds era un estudiante de informática, pero en su universidad le pedían obligatoriamente comprar Unix, que en su momento costaba unos absurdos $5.000, y nuestro amigo al ver esto dijo, no, así que agarró su laptop y escribió un kernel muy rústico, solo eran letras blancas y una terminal, y ya, no había más. Pero entonces, Linus decidió publicar su kernel en los foros de Internet sin fines de lucro, y a partir de esa acción, nació uno de los sistemas operativos que sostienen el mundo. Espera, ¿cómo así, Duote? Así como lo escuchas, Linux es usado en muchas cosas que mantienen el mundo funcionando. La más conocida
Las 500 supercomputadoras más potentes del mundo corren con Linux, Android está construido sobre Linux, entre otras cosas. Y muchos pensarán que este sistema operativo es muy difícil y que es una terminal con letras, pero eso era en el pasado. Actualmente, Linux cuenta con muchas distribuciones que son súper cómodas, muy estables y adaptadas para el usuario promedio, pero también hay otras para gente que realmente debe hacer un sistema operativo a su medida. Pero si tiene todo esto, ¿por qué no es el más usado? Porque Linux no es para todos, y es por eso que voy a mencionar sus ventajas y desventajas para que vean todo el panorama con más claridad. Ventajas: uno lo puedes personalizar como más te guste, a pesar de que depende mucho de la distribución que elijas. Te permite armar tu propio sistema operativo según tus gustos, necesidades o simplemente por ser entusiasta. 2. Es súper seguro. Al ser de código abierto, cualquier programador que vea una falla de seguridad o código que puede dañar tu OS es parchado inmediatamente. Es como si hubieran miles de ojos observando atentamente a cualquier cambio anómalo para corregirlo inmediatamente. 3. Es súper ligero. Linux es conocido en parte por el hecho de que es un sistema operativo que, dependiendo de la distribución, puede consumir muy pocos recursos de tu PC. Es por eso que es el preferido por muchos por la siguiente ventaja. 4. Revive dispositivos muy viejos. Si tu tío o el canijo vio una laptop tirada por ahí y se le ocurrió regalártela, Linux es tu mejor opción por si cuenta con muy pocos recursos, pasando de una laptop que sufre con otro sistema operativo a ser funcional y ligero. Aunque igual, no todo es color de rosas para Linux, ya que hay desventajas que son muy obvias y otras que se descubren a medida que estás usándolo. 1. La curva de aprendizaje es muy pesada. A diferencia de Windows o Mac, Linux es conocido por ser un OS que te da pocas o nada de ayudas para empezar a usarlo, haciendo que tengas que investigar cómo funciona y qué cosas debes hacer para que otras funcionen. 2. Casi todo es manual. Si por ejemplo quieres instalar un programa por vía de la terminal y ejecutarlo desde ahí, no siempre será un éxito rotundo. Hay que ser demasiado perseverante y paciente para hacer que funcione un programa que no es nativo en su totalidad de Linux. 3. No tiene mucho software. A diferencia que todo funciona en Windows o que en Mac los programas están ultra optimizados, Linux casi no tiene lanzamientos, haciendo que para usar una aplicación que no funcione en Linux, debas emularla, que a veces resulta en inestabilidad o una notable pérdida de rendimiento. 4. Y quizás esta es más para un público más objetivo, pero algunos juegos famosos no funcionan en Linux debido a sus anti-cheats. Aunque en los últimos años, gracias a la Steam Deck y SteamOS, los videojuegos han llegado más a Linux, hay algunos que no funcionan debido a que fueron pensados principalmente para Windows, y como Linux a nivel mundial representa un mercado demasiado pequeño, a las desarrolladoras no les conviene. En fin, este ha sido todo el video por hoy, aquí en Duotech, así que los invitamos a que le piquen al botón de me gusta y suscribirse, y los veremos en un próximo vídeo.